Vamos con nuestros invitados especiales el día de hoy aquí, Fortuny Bandeja de Radio La Venaza, a esta hora de la mañana. Me acompaña el abogado José Alfonso García Chunga, también Jesús Riva López. Ellos son dirigentes del partido político de Evolución, del Comité Provincial, en este caso la organización política de Evolución, que están aquí para conversar acerca, y con ellos iniciamos la tarea política camino al 2026. La tarea de quiénes van a ser nuestros nuevos gobernantes, el nuevo alcalde provincial, los nueve alcaldes distritales acá en la provincia de Morropón, también asimismo los alcaldes de toda la región, los 8 alcaldes provinciales de la región Piura y el gobernador regional y los nuevos consejeros y también los nuevos regidores provinciales y también distritales acá en la región Piura y también en la provincia de Morropón. Abogado José Alfonso García Chunga, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a Radio La Venaza. Buenos días, estimado Roberto Saavedra, estimado José Rivas. Estamos aquí para compartir aspectos importantes de nuestra organización política. Muchas gracias. ¿Cómo está Jesús Riva López? Buenos días y bienvenido a Radio La Venaza. Fortuny Bandeja, hoy sábado, informativo y magazine. Buenos días. Muy buenos días a todos tus radioescuchas y televidentes. Un saludo muy cordial a toda la provincia de Morropón Cholucanas. Aquí estamos para dar a conocer las buenas nuevas de un nuevo partido, que justamente entramos a política la gente buena. Ya vamos a dejarnos de politiquerías y avanzamos con un programa realmente de reforma del Estado, y para lograr que el Estado sea realmente eficiente para todo el pueblo del Perú. Y justamente para dejarnos de politiquerías, la pregunta que cae así por su peso, doctor abogado José Alfonso García Chunga, ¿qué es la organización política de Evolución? Mira, antes de contestar directamente tu pregunta, permíteme hacer un prolegómeno respecto de la actual crisis que estamos padeciendo y esto que viene siendo arrastrada de más de 20 años, ¿no? Con el sistema socialista. De varias décadas, ¿no? Si estamos hablando de la época del general Velasco Alvarado, venimos arrastrando un sistema socialista que nos viene afectando ahora con la crisis económica que sigue latiendo y cada vez es peor. El dinero de los ciudadanos que ganan, que trabajan, ya no alcanza. Sufrimos inseguridad y esto es a nivel nacional. Entonces, frente a esa realidad, esa crisis, nuestra organización política propone un programa de gobierno que se llama Las 5 Reformas. Y esto implica, pues, devolver las funciones que debe realizar el gobierno como tal, que son obras públicas, el administrar justicia y el realizar el tema de seguridad y defensa. Y también devolver los recursos a los ciudadanos que son expropiados de nuestros bolsillos a través de los impuestos. En realidad, actualmente, los impuestos han venido progresivamente dándose y aumentando. Y ahora tenemos 36 impuestos que pagamos de forma directa e indirecta. Y 36 impuestos, afecta. Y en este caso... Por eso entonces va el tema de devolver estas funciones al gobierno, que cumpla las funciones que le corresponden, las 3 que he mencionado, y que los impuestos también se reduzcan. Y esto serviría para cubrir estas funciones del gobierno, ¿no? Y justamente por eso aparece el nombre de esta organización política de evolución. Devolver funciones, poderes y recursos que se nos ha sido usurpado por las funciones del gobierno. Mira que ahora tenemos 18 ministerios, más el Premier, son 19. Entonces, todos estos ministerios tienen una serie de organizaciones y dependencias, y esto implica una carga burocrática. ¿Quién financia todo este personal, estas planillas? Somos los ciudadanos que trabajamos todos los días y a veces no nos alcanza. ¿Por qué? Porque los impuestos, que muchos son disfrazados, y el más alto que pagamos, el IGB, nos tiene ahí oprimidos y no nos permite desarrollar nuestra economía y progresar. No podemos ni ahorrar. Entonces, he ahí nuestro interés de reducir el tamaño del Estado, reducir las funciones del Estado y reducir también la cantidad de impuestos que pagamos. Y a eso nosotros le llamamos gobierno limitado. Bueno, en este caso el objetivo
hablan ustedes de 5 reformas. ¿Cuál es la primera reforma que... A ver, Jesús. Bien. Sí, el tema de nosotros, el programa que consiste en las 5 reformas es... La primera reforma estructural, radical y profunda es en la política, una reforma política. Reforma política. La reforma política consiste en eliminar las leyes malas que ahora sostienen este sistema. Por ejemplo, la ley de partidos políticos es una ley mala. ¿Por qué? Porque si no sabemos, el Estado o el gobierno financia con nuestros impuestos a los partidos políticos. Lo financia. Pero, por ejemplo, la ley, hoy en día en el Parlamento, abogado... Pero para terminar de redondear la respuesta, según la ley de partidos políticos, estos partidos políticos se han creado para poder orientar a la ciudadanía, tener representantes, ¿no? Y ayudar en la democracia. Pero nada de eso se está cumpliendo. Al contrario, mire cómo estamos en una crisis política. Entonces, nuestro objetivo ahí, eliminar estas leyes malas y eliminar una de ellas, el partido político, la ley de partidos políticos, para ya no financiarse partidos políticos. Esto debe ser de manera privada. Ya, porque nosotros, mira, un ejemplo, los 3 aquí presentes, tenemos nuestro partido político a quien apoyamos, X, ¿no? Pero ¿qué pasa? Tal vez otros ciudadanos sin saberlo, no apoyan al partido que nosotros apoyamos, pero sin embargo financia con su dinero a X partido. Pero ¿cómo yo voy a financiar un partido político si no es de mi preferencia? Esa es una ley mala porque abusa del poder político y hace que todos los ciudadanos financien con el dinero a estos malos partidos políticos. O sea, este dinero se da... Esa es una reforma a la política, la reforma económica también para... Vamos desglosando esta parte. Correcto. Abogado, en este caso José Alfonso García Chunga. O sea, este dinero que reciben los partidos políticos lo reciben a través de la OMPE, que son 7 millones de soles, ¿no? Más de 7 millones. Acción Popular, Podemos Perú, frente el FEPAC, el APP, por eso, Partido Morado, Partido Popular, Unión por el Perú, el Frente Amplio y el Partido Democrático Somos Perú. Son los que actualmente están en el Parlamento, Jesús, ¿cierto? Claro. O sea, ¿y qué pasaría, o sea, si ustedes llegan a ser gobierno nacional o un gobierno regional o un gobierno local? O sea, y esa ley sigue, o sea, y no, ustedes no pueden, digamos, derogarla. Lo que pasa es que si sería un gobierno, digamos, nacional, precisamente tenemos ya la escuela de los futuros congresistas del Partido de Evolución para justamente eliminar las leyes malas. Las leyes malas son todas las que nos regulan, todas las que nos controlan, sobre todo en el tema económico también. En el tema político ya lo expuso el dirigente José García. Digamos, por ejemplo, y todos estamos obligados mediante una ley a apoyar partidos que a mí no me simpatizan, que por ideología a mí no me importa apoyarlos, pero me obligan a apoyarlos. O sea, parte de mi impuesto, parte de mi plata, que realmente los impuestos digamos, es un robo legal, entonces me obligan a apoyar cierto partido de ideologías en que incluso a mí no me gusta. Entonces, esas son unas leyes malas que se van a derogar si nosotros llegamos como gobierno con nuestros congresistas. Jesús, porque esta ley de partidos es la ley que está vigente y es la ley que, digamos, va a elegir a las nuevas autoridades para el 2026. Claro, es que precisamente si Dios mediante nuestra organización llega a ser gobierno, lo primero es que vamos a hacer la reforma política, pues, y ahí están la eliminación de estas leyes malas. Claro, el objetivo es llegar al Congreso, porque en el Congreso son las que se aprueban las reformas, o tal vez a través del Poder Ejecutivo, a través de un referéndum, porque la población tiene que entender de que todas estas regulaciones, como ya explicaba el dirigente Jesús Rivas, nos están obligando a nosotros. Eso es una opresión, y nosotros debemos despertar
salir de esta opresión, cambiando las leyes que nos afectan, reformando el sistema. O sea, ¿usted lo ve como una obligación, no como un deber? No, es una obligación. Eso es una obligación. O sea, una ley que te obligue a financiar, en ese caso, lo que estamos hablando de un partido político al cual tú no simpatizas, ¿por qué va a ser un deber financiar con el dinero? Eso es un abuso de poder. Claro, abogado José Alfonso García Chunga, dirigente provincial del, en este caso, la organización política de Evolución. Si el Estado deja de percibir impuestos, ¿con qué, en caso de un gobierno esté de parte de Evolución? Sí. O sea, ¿cómo harían ustedes el tema de las obras? Claro, a eso vamos. Nosotros hablamos en la reforma económica. Porque es fácil decir, ¿sabes qué? No, fuera ley malas. Sí, te entiendo. En la reforma económica nosotros hablamos de reducir los impuestos. Esa sería la segunda reforma. Eso sería la segunda reforma. Reforma económica. La reforma económica, reducir la cantidad de impuestos. Ya. Porque se entiende que si reducimos el tamaño del Estado, desactivando algunos ministerios que lamentablemente y así con todas sus letras no sirven, no nos ayudan a los ciudadanos a salir de esa crisis, entonces también se reduciría la cantidad de dinero para financiar a esta casta burocrática. Entonces se reduce la cantidad de impuestos con el IGB, imagínate el IGB ahorita, el 18%, ya, incluso los países que ya han realizado esta reforma, como República Checa, por ejemplo, hablaban y los especialistas de nuestra... O sea, digamos que de antecedente, sí, ¿no? De nuestro partido señalan que un impuesto, por ejemplo el IGB, al 10% sería suficiente para financiar un sistema de gobierno limitado. Ya, limitado ¿por qué? Porque se le va a limitar también en funciones. Por ejemplo, ahorita tenemos, como repito, 18 ministerios y cada uno con sus diferentes funciones, pero que no ayudan a salir de la crisis y a los ciudadanos más bien les encarecen la vida. Al reducir el tamaño del Estado, al desactivar ministerios de 18 a 5 ministerios, con el IGB, o sea, de al 18, 10%, se va a seguir recaudando, pero también en menos cantidad de impuestos. Los peruanos vamos a pagar menos impuestos. Tenía también otro de mis sueños personales. Sí se entiende eso, ¿no? Claro, sí se entiende. Era ser un día parlamentario. De repente usted me lleva en solista. Tendría que pasar por el filtro a estudiar en la escuela de gobierno del Partido de Evolución. Estamos por impulsar a nivel nacional. Claro, mi idea es de que se cree un ministerio del deporte. Ya. Pero me está diciendo que usted, o sea, de 18 van a bajar a 5, o sea, me quedo sin ministerio. Es que eso se puede hacer de manera independiente, de manera privada, con la capacidad que va a tener cada ciudadano, porque ya vamos a dejar de pagar tantísimos impuestos, 36 impuestos. Entonces, el dinero que dejas de pagar para financiar a una casta burocrática ineficiente, te va a quedar en tu bolsillo, en el bolsillo de todos los ciudadanos. Y tú no solamente vas a pedirle al gobierno que cree un ministerio, más bien vas a tener la oportunidad de crear, la institución que deseas a nivel distrital, provincial, regional, nacional. ¿Cuál es la idea, el objetivo ahí? ¿Es reducir gastos? Lo que pasa es que, perdón, porque en cada ministerio se gastan millones de soles. Claro, con esta reforma, incluso el programa es tener un solo impuesto que es el IGB. Definitivamente vas a reducir los ministerios. ¿Y de cuánto sería el IGB? Pero escúcheme, hasta un 10%. 10%. Según los analistas económicos. Según nuestro equipo económico es hasta un 10%. ¿Qué es lo que pasa? Que cuanto menos impuestos pagas tú, el ciudadano peruano va a tener más dinero en efectivo en su bolsillo. ¿Por qué? Porque realmente es un robo legal pagar impuestos, porque la palabra lo dice, es imposición del impuesto. Te están obligando a que tú saques de tu bolsillo con el esfuerzo de tu trabajo que consigues a pagar los impuestos. Para una burocracia deficiente. A través de impuestos que cobra el IGB, o sea, a la empresa chiquita, o sea, va y la ataca. La empresa grande
Ya como que le tiene miedo. Por eso es que son 5 reformas que este partido, nuestro partido, está proponiendo en materia política, eliminar las leyes malas que regulan, que controlan el desarrollo económico, incluso de los pequeños emprendedores, pequeños empresarios. La reforma económica precisamente es disminuir los impuestos. Mira, tú tienes tu casa y tienes título de propiedad, pero para hacer una pared interiormente vas a la municipalidad a pagar un impuesto, que es el impuesto de la construcción. Pero si es tu propiedad, o sea, tú puedes hacer lo que quieras aquí. ¿Te das cuenta la ley cómo está ahí mal? Pues si es mi propiedad, yo hago lo que quiero dentro de mi propiedad. Pero tengo que pagar impuestos para hacer una pared, para hacer cualquier arreglo que cambio en tu casa tienes que pagar. Entonces, para vender tu vehículo. Siendo dueño de la propiedad, ¿no? Entonces, este gobierno, si Dios quiere, va a dar prioridad a la propiedad privada. ¿Entiendes? Mayor valor a la propiedad privada. Ese es uno de los derechos fundamentales del ser humano. La propiedad privada, porque gracias a tu trabajo tú obtienes una propiedad privada. Cuanto menos impuestos te va a quedar dinero a ti. Claro. Y eso va a ser dinamizar la economía propia del Perú, propia de cualquier región. Exacto. Y ahí estamos conversando con el abogado José Alfonso García Chunga y Jesús Rivas López. Ellos son dirigentes ¿puedo decir partido político? Ya, está bien. Partido. Adelante, estamos en proceso de inscripción. Partido político de evolución. Estamos conversando respecto a 5 reformas, ¿no? Pero van 2. O sea, en este caso la reforma política, que hay partidos que quieren eliminarla. La segunda reforma es la económica, es bajar el IGB al 10%. Del 18 al 10%. Bajar la cantidad de impuestos que podamos, reducir los impuestos y abrir los mercados a la competencia. Porque ahorita está todo sobreregulado. Mencionaba el dirigente Jesús Rivas, pides permiso para construir, pides permiso para poner un negocio, pides para todo, licencias, permisos, y eso encarece la vida de los ciudadanos. Entonces, también aperturar el mercado para que la competencia sea fluida y sea beneficio de los ciudadanos. Mayor competencia, mayor oferta, es mejor servicio y mejor calidad. O sea, digamos, mayor ganancia al ciudadano. Esa es la idea, porque aperturas el mercado para que vengan intereses o capitales extranjeros y nacionales que hay, pero como ahora las vallas son tan altas, hay bastantes aranceles, incluso para importar, que eso encarece el producto, el servicio final. Y eso es lo que nosotros queremos reducir. Antes de terminar el punto económico. Recuerda que nosotros en nuestra constitución actual está social de mercado. Prácticamente 50 y 50. La intervención del Estado 50, la intervención del capital o del mercado es también 50. Pero en esta propuesta es 100% libre mercado. Ya que hablamos de Carta Magna, Constitución. Artículo 58. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Seguimos con la misma carta, con la Constitución? ¿O ustedes la van a cambiar? Dentro de nuestra propuesta está dentro de la Constitución hacer reformas. Reformas, sí. pero no cambiarla. No es necesario incluso cambiar la Constitución para hacer la reforma. ¿Qué parte de la Carta Magna ustedes quieren hacer reformas? Solamente en el tema económico. Y incluso hay el artículo 64, si no me equivoco, donde habla del subsuelo. El tema de la propiedad del suelo y del subsuelo. Ese es otro tema ahí, porque a los ciudadanos les prohíbes que ellos sean propietarios del subsuelo. Hay un tema también para debatir, pero que eso es importante. Porque ahora eres dueño del suelo, subsuelo, y dueño también de los aires también. No, el tema de la Constitución ahora dice que tú eres dueño del suelo, pero del subsuelo no. ¿Y de los aires? De los aires sí, pero del subsuelo, es el Estado. Y si encuentras algún mineral, entonces el Estado te lo expropia y lo da en concesión a una empresa. Por eso es que tenemos problemas en la extracción de los minerales, porque ahí está afectando otros derechos, la propiedad, la vida, la libertad, ¿no? Por ese artículo que señala que el subsuelo es del Estado. Porque yo no puedo ser el dueño en este caso, el mensaje que ustedes le dan a la población es que no van a cambiar la Constitución. No.
Van a hacer reformas. No necesita hacer un cambio de constitución, porque eso es muy costoso además. ¿Ya? Eso es muy costoso. Más costo que hacer un referéndum por las 5 reformas. Mira, y justamente el tema de las mineras, los conflictos que hay de las mineras, es precisamente porque si yo soy dueño del suelo, pero de las riquezas que están bajo el suelo, no soy dueño. No soy dueño. O sea, ¿te das cuenta la ilógica de estas leyes? O sea, por digamos, eso es que tenemos que eliminar leyes malas. Es como una contradicción, ¿no? Por eso mismo, o sea, en Estados Unidos realmente tú eres dueño de todo. De arriba, de abajo, de más abajo. Y del aire. Y negocias directamente con el empresario. Y si no quieres, se respeta tu derecho. En cambio acá no, mira, a pesar de que ya hubo consulta popular ahí en el tema de Ayabaca y Huancabamba, dijeron que no, insisten con el aval del gobierno. ¿Te das cuenta? Entonces, si ya se respetaría en nuestro gobierno, si la población dice que no se extrae. O sea, para ello, la empresa privada en este caso insiste porque ya tiene un derecho y tiene una ley que lo ampara. Pero si esa ley realmente dijera lo contrario, el dueño de arriba es también el dueño de abajo, o sea, del suelo y del subsuelo, y de las riquezas que contiene el subsuelo, simplemente va a negociar. Doctor, en este caso, a través de las municipalidades te dan un título de propiedad. Pero de qué, mira, por ejemplo, de acuerdo al terreno o la distancia que tenga el terreno. Por ejemplo, tú eres dueño de la tierra, la municipalidad, la COFOPRI te da un título de propiedad, digamos, de 1 hectárea. Y viene un estudio de otras empresas mineras, dicen que debajo de tu hectárea hay un mineral de oro. Mineral. Y simplemente hacen la concesión al Estado, el Estado le cede el lugar y tú eres simplemente arriba el dueño y abajo no. Y las riquezas que hay abajo, pero si es tu propiedad privada. ¿Qué plantea? O sea, eso es un derecho que la ley te da. Al final de cuentas te quita ese derecho también. Sí. ¿Qué plantea lo que nosotros planteamos es que seamos titulares de la tierra y de subsuelo, del suelo y del subsuelo. O sea, digamos de todo. De todo. Claro, ese es el derecho de propiedad. Como dice la propiedad privada, claro. Eso es tuyo. Pues. Claro. Tenemos 3 derechos fundamentales desde un punto de vista del liberalismo clásico. Y esto viene como raíz fundamental de las Sagradas Escrituras. El derecho a la vida, la libertad y la propiedad. Son derechos fundamentales que nosotros tenemos y debemos hacerlos cumplir. Y no tenemos que permitir que un gobierno abusivo oprima a la población, ya a través de estos abusos con impuestos, por ejemplo. La reforma número 3, ¿cuál es La reforma de educación. Educación. Ya, en educación, ahí vienen 3 reformas sociales. Estamos hablando de la política, la reforma económica y 3 reformas sociales, que es la de educación, la de salud y la de pensiones y jubilaciones. Educación, salud y pensiones, ¿no? Claro. Ahí serían las 5. Las 5 reformas. ¿Y en educación qué es lo que por ejemplo, ¿qué nosotros la privatización de la educación? Ya. ¿Por qué? Pero, haciendo un paréntesis ahí, la privatización, pero dándole la opción, mientras se hace esa transferencia de lo público a lo privado, ya, a través de accionariado difundido, a los más pobres, vamos a otorgarles un voucher o bono para que puedan ellos acceder a las instituciones privadas. Ya, o sea, una mejor calidad de vida para todos, sin excepción. Y tenemos en cuenta que ya hay una eliminación de leyes malas, ya hay una reforma económica, bajamos los impuestos, ya no va a ser tan cara la vida, se va a abrir los mercados, va a haber empresas nacionales, extranjeras que van a invertir su capital y va a haber mucho trabajo para todos los que desean trabajar. Ya que no trabaja, ya se pasa de flojo. Entonces, ahí el sistema de la privatización de la educación, otorgarles el presupuesto que se tiene en educación ahora a los profesores, personal docente, personal administrativo, a los directivos, y en el tema de financiar también la demanda, entregándoles el voucher a los padres de familia para que vayan y canjeen por la educación. Una pensión, por ejemplo, un colegio que tenga una pensión alta, por decir, de 500 soles en un colegio que se establezca privado, va a decir las personas, no, pero no va a alcanzar los pobres. No, es que va a abrirse el mercado para que se dé bastante trabajo a todas las personas. Y el voucher le va a servir para cambiar esa pensión.
O sea, vas a estudiar en un colegio donde cobra una pensión alta con el voucher. Ponemos un ejemplo, Juan Palacios, que tiene 1000 alumnos. O sea, ¿cómo sería ahí el proceso para hacer, en este caso, privatizar a Juan Palacios? O sea, Juan Palacios tiene sus docentes y personal administrativo. Claro. Ellos van a ser los dueños del colegio, no el Estado. Ellos van, por ejemplo, van a administrar su currícula y van a competir con otro colegio, por ejemplo, el María Auxiliadora, Colegio de Mujeres, ¿no? O otro mixto. Claro. Ya, entonces van a Escudero. el escudero. Van a competir por tener a los alumnos, porque los alumnos van a canjear su voucher, por decirte así, ¿no? Van a poner ellos un tope de pensiones y van a competir con otras instituciones ofreciendo lo mejor. Claro. De eso se trata. Como ya va a ser privado, el Estado no va a intervenir. Todo ese presupuesto lo van a manejar ellos. ¿Y ahí cómo sería? Los dueños serían los profesores, el personal administrativo. O sea, ¿hablamos de dueños solo de docentes nombrados y qué pasaría con los contratados? Los contratados también ingresan, porque imagínate, el accionariado difundido, ese es un término en economía, donde el presupuesto se va a realizar un sol por cada acción. ¿Ya? Entonces ellos van a tener todo ese paquete de presupuesto y lo van a administrar. Dependerá de la capacidad de ellos para poder dar el mejor servicio de educación, y los alumnos van a ir donde haya mejor educación. Porque mira, y acuérdate que se abre el mercado. Claro. Se abre el mercado, entonces los quizás dicen, no, pero los docentes contratados no nos van a tener en cuenta, pero se van a abrir otras posibilidades. Claro. Se va a abrir el mercado para otras alternativas de trabajo. Porque hoy en día, Jesús, el docente contratado casi un poco es relegado por el docente nombrado, porque los directivos, en este caso hablo de el director o directora que tienen a cargo los colegios estatales, ya sea inicial, primario, secundario o superior, tienen como más derechos que el docente nombrado. Y ya, ¿cómo se haría esta tarea de llegar a privatizar si ustedes fueran gobierno nacional? Es que en este caso, digamos, los accionistas pongan por ejemplo Juan Palacio, ¿no? Si justamente, digamos, se aplica esta reforma, los contratados también serían dueños de ese colegio. Se convertirían en empresarios de la educación o accionistas de ese colegio. Por lo tanto, aquí la idea es mejorar primero la educación. ¿Pero quién contrata a los contratados? Digamos que se va a formar una especie de gerencia, administración, es como si fuera una empresa privada. Es una empresa privada que la van a administrar los que ahora trabajan ahí, los nombrados, los contratados, los administradores, incluso también tienen que ver los padres de familia ahí. O sea, entra todo digamos, varios grupos ahí sociales. Claro. Entonces, la idea es mejorar la educación. Ahora, el tema está en que algunos enemigos de esta propuesta dicen que le vamos a quitar la educación, que ya no va a ser gratuita. Realmente la educación en el Perú no es gratuita. No es gratuita la educación en el Perú. Porque si fuera gratuita ni siquiera le pagarías a un auxiliar, digamos. Hoy día está la moda está que el padre de familia paga el auxiliar. Claro. Y además nosotros le pagamos porque el profesor simplemente recibe su sueldo, pues. Exacto. Y es gracias a los impuestos. Ahora, un sueldo que a veces no le alcanza, pero en este sistema privado el profesor va a competir con nosotros y va a nivelarse y va a subir su sueldo. Es que realmente tengan en cuenta que ya se hicieron las dos reformas anteriores, la política y la económica, donde realmente en la económica ya se liberó el mercado. Ahorita sí, digamos, en un gobierno futuro de evolución, digamos, el mercado ya es libre. No hay regulaciones, no hay control. ¿Y quién pondría el sueldo a los profesores? Ellos mismos. Ellos. A través de una gerencia. Ellos. Se pueden contratar a un gerente y que administre, gerencia todo ello. O sea, digamos que ustedes le van a ceder la tarea a los profesores. Es que la educación siempre ha sido, digamos, de los privados, de los individuos. Esto viene desde un principio bíblico, de Deuteronomio. Habla de que los padres deben educar a sus hijos. No dice, dejen que el gobierno eduque a sus hijos. Entonces, que se haya apropiado esa tarea, esa función, el gobierno, y eso fue una idea socialista. Claro. Entonces, decir que esto es gratuito, no es gratuito, lo pagamos todos. ¿Y qué calidad de educación recibimos? Claro. Pésima calidad de educación.
Claro. Entonces, se devuelve esta función a los padres, a los profesores, a los personal administrativo, para que ellos gerencien, administren esta empresa privada de educación, porque la educación es un servicio, no es un derecho. Entonces, lo administran, como bien refería Jesús Rivas, y ellos van a ser encargados de dar su sueldo y brindar el mejor servicio, porque los padres, yo como padre voy a querer que mi hijo vaya a la mejor institución. Claro. Me dan, por ejemplo, se pueden especializar. Por ejemplo, el agropecuario. Claro. Puede decir, miren, padres de familia o ciudadanía. Es técnico, colegio. Sí, nosotros vamos a especializar a sus hijos en mecatrónica, en mecánica, en electricidad. Sus hijos en los 5 años de estudio, Claro. por poner un ejemplo, van a salir con un título que los avale para. Y como va a haber apertura de mercado, va a haber bastante competencia en el mercado, entonces se apertura negocios y van a entrar, los alumnos ya salen Claro. especializados para obtener un recurso. Es que eso es lo bueno de estas reformas, porque hace que la gente sea valorada como un ciudadano, un individuo, y no sea exprimida Claro. como actualmente. Esto es porque la mayor parte de peruanos y chulucanenses estamos en una condición bien humilde. La economía no es buena. Claro. Y al presentarle esta reforma de que van a privatizar la educación, ¿no creen ustedes que están corriendo esa gente para que ustedes los puedan apoyar? No, el tema es que tienes que tener en cuenta que ya hubo 2 reformas principales. Estas reformas son sociales, las 3. Pues la reforma principal es en la política, o sea, digamos, devolución entró de gobierno y tenemos, digamos, mayoría en el Congreso. Ya. Tú sabes que el Congreso es el tema político. Entonces, vamos a quitar O sea, las leyes ustedes malas que piensan regulan y tener una controlan el mayoría en el desarrollo. Parlamento. Claro, Esa lógico. es la idea. Esa es la idea. Entonces, si tenemos, aunque sea la mayoría o la mitad en el Congreso, ahí se va a hacer las 5 reformas. Ya. Primero la reforma política, anulando y eliminando todas las leyes malas que nos regulan y nos quitan el desarrollo realmente. Claro. Y la económica es quitar los impuestos Y abrir los mercados. y abrir el mercado. Mira, ten en cuenta que ya con esas 2 reformas ya abrimos el mercado, ya es un mercado libre, ya es un mercado liberado. Entonces, ahí empieza la economía a funcionar. Mira nomás, date cuenta que el gobierno de los años 90, las reformas que hizo y el desarrollo que hemos logrado hasta ahorita, Claro. disminuyó la pobreza. Justamente ahora estamos pobres por el tema de que ya están de nuevo haciendo leyes realmente malas, muy malas. Entonces, si ya tú tienes tu economía estable, una economía, digamos, muy buena, tú como padre de familia en esta reforma educativa realmente tú vas a elegir el colegio para tu hijo. ¿Qué educación quieres que tu hijo tenga? Por eso es que la propuesta es de que cada colegio que se privatice tenga la mejor oferta. Digamos, un colegio que enseña varios idiomas, pues si yo quiero que mi hijo sepa inglés, chino, otros idiomas, lo ponga en ese colegio. Si yo quiero que mi hijo tenga, digamos, termine la secundaria sabiendo, digamos, mecánica, pues lo pongo en un colegio que me oferte la mecánica. Entonces, el padre de familia tiene ya opciones. Ahorita no, ahorita te obligan, simplemente cumple la currícula y punto. Pero en este caso, en este plan, realmente el padre de familia va a elegir la educación que quiere para su hijo. O sea, elegir la educación y elegir el colegio a donde quiera ir. Claro. O sea, esa es la idea de parte de la educación. Claro. No que sea impuesta una educación con una currícula para adoctrinarnos. Claro. Porque eso es lo que están haciendo ahora. Y nos educan, entre comillas, para que seamos simples serviciales, ¿no? Serviciales al gobierno. Nos educan para someternos, Claro. para no pensar. Por ejemplo, ¿por qué no nos dan educación financiera? En el colegio, ha escuchado ustedes que, digamos, son mayores que yo, les han enseñado educación financiera, cómo manejar la economía. No nos enseñan más bien otras cosas y ahora, lamentablemente, ideologías. Claro. ¿Para qué nos sirve financiar un Ministerio de Educación si no tenemos una buena calidad educativa? Exacto, estamos conversando con dirigentes provinciales referente a lo que es el Partido Político de Evolución, acá en Chulucanas, en la mesa de Morropón. Él es el abogado José Alfonso García Chunga, Jesús Rivas López, acá en la provincia de Morropón. Otra de las reformas es el tema de salud.
¿Qué nos van a decir? ¿O qué le pueden decir? Más que decirme a mí, es decirle a la persona que lo escucha, ¿no? Parecida a la estructura de reforma de salud. Ya. Los centros de salud se privatizan. Parecida a lo que sí, y con los vouchers para que los más pobres ahora que con este sistema socialista, comunista que tenemos, puedan acceder a un buen servicio de calidad. Ya no está que el médico o el personal X que tiene su clínica va a preferir a su clínica. No, acá ya va a administrar el centro de salud donde trabaja y va a tener la opción de competir con las clínicas, porque con los hospitales. Esto de ir a un centro privado se da por la mala atención que hay en los centros públicos pero de salud. ¿por qué hay mala atención? Si nosotros estamos financiando con nuestro dinero, con el impuesto que pagamos, estamos financiando un servicio por ejemplo, de salud. a los docentes. Mira, y eso es un maltrato al ciudadano. ¿Por qué? A pesar de que pagamos, todos los peruanos pagamos para tener un servicio de salud eficiente, adecuado, ¿qué pasa? Tenemos lo peor. Claro. Y encima tenemos que pagar más dinero para que nos atiendan bien en una clínica. Porque por eso nosotros queremos cambiar, queremos reformar. Que el dinero que paguemos que sirva para tener una buena atención de salud. Porque hoy en día cuando uno saca una cita, está que llama de salud, y todavía a fin de mes vas a ver tu sueldo, te lo recortan, o sea, a los que trabajamos en el sector público, pero mira que yo llevo ya 3 años buscando una atención en el tema de lo que es cardiovascular. ¿Ves? Y hasta ahora no me atienden. O sea, por tocar, disculpen en el tema personal. Exactamente. ¿No? Pero eso está mal. 3 años, digo, Jesús ya... Y eso tiene que reformar, estimado Roberto. Eso tenemos que cambiarlo. No podemos cambiar haciendo lo mismo. Tenemos que hacer cosas diferentes. Y estas reformas ya han sido realizadas en otros países y están prosperando. Entonces, ¿por qué acá en Perú, con la cantidad de gente trabajadora que tenemos, por qué estamos en una pobreza latente acá? Es por el sistema, este conjunto de leyes que tenemos que nos oprimen. Y eso tenemos que cambiarlo con estas reformas. Que estas reformas deben ser radicales, rápidas y profundas. Y las 5 al mismo tiempo. No vamos a ser progresiva porque ya sabemos los comunistas cómo piensan. Y digo comunistas porque defienden el panfleto comunista de Marx y Engels. Los 10 puntos del manifiesto comunista, verifica ahí. Educación gratuita, propiedad privada a cargo del gobierno, o sea, estatización de la banca. El Banco Central de Reserva, que muchos quieren a este señor Velarde, es el que nos está teniendo acá en una crisis económica fenomenal. El señor Velarde lo que está haciendo es hacer inflación y recesión. No, porque lo quieren. Pero ese Banco Central de Reserva es el punto 5 del manifiesto comunista. Entonces, eso no es comunismo. ¿Hay comunismo en el Perú? Desde luego que hay. Basta con revisar los 10 puntos de este panfleto comunista. Por ejemplo, la estatización de las empresas. ¿Por qué el Estado se arroga la facultad de administrar empresas que sus dueños, Petroperú, los ciudadanos, son los que trabajan y financian? Ejemplo, Petroperú. Ya. ¿Qué de bueno sacamos teniéndolo al Estado, al gobierno, con nuestro dinero, administrando Petroperú? Se siguen cada año millones, exactamente. Y eso es un punto del manifiesto comunista, privatización de las empresas. Eso está mal, tenemos que cambiarlo, tiene que devolverse el poder a los ciudadanos. Bueno, abogado José Alfonso García Chunga, o sea, Jesús, ¿qué son ustedes? O sea, ¿son de izquierda, son de derecha, centro izquierda? No, somos liberales, clásicos. O sea, ¿por qué lado están jugando o le están mira, la palabra, están jugando o le están jugando al pueblo? En Perú no hay derecha. Mira, hasta ahorita. Nosotros somos de derecha buena. Si tú te vas a la historia de los gobiernos que han pasado desde la República, creo que solamente un gobierno ha sido, digamos, de derecha. Ya. De ahí el resto han sido, incluso el señor Fujimori, de izquierda. Ningún partido de derecha buena, digamos, ha pasado por el gobierno peruano. Todos han sido de izquierda. Claro, hay que disfrazados, pero de izquierda. Diferenciar aquí de qué se entiende por derecha y qué de izquierda. Nosotros
Acá vemos porque que hoy en día hay izquierda, derecha, sí, y centro izquierda y centro derecha. Sí, pero es lo mismo, o sea, unos más blandos y otros más duros. ¿En qué lugar nosotros estamos? somos derecha liberal clásica, ya, donde nosotros tenemos los principios de orden, ya, justicia y libertad, ya, porque nosotros queremos hacer que haya un orden en las funciones del gobierno, ya que haya una buena administración de justicia y que se respeten las libertades individuales. Eso nosotros derecha. Liberalismo clásico nosotros entendemos por gobierno limitado, este principio de gobierno limitado, que es limitado a las funciones que le corresponden por naturaleza al gobierno, claro, que es la de administrar justicia, la de realizar obras de infraestructura, puentes, caminos, embalses, también la de defensa y seguridad. Y eso está apuntado en la Biblia. La función del gobierno limitado, primera carta de Samuel, en el capítulo 8. Ahí está cómo debe ser un gobierno. ¿Usted es abogado, es católico? ¿Evangélico? Católico. ¿Apostólico? 100% católico. Porque usted en cada reforma hablaba del tema de... Sí, es que en realidad eso es. Por ejemplo, dicen, no, la ciencia política. ¿Qué siempre ha sacado un capítulo de la Biblia. Sí. Para una reforma. Nosotros entendemos como ciencia es investigar, descubrir lo que Dios ha creado. Eso es ciencia. Claro. Eso lo decía un padre Loring, creo que falleció. Ciencia es descubrir, investigar lo que Dios ha creado. Entonces Dios ha establecido una línea política ya en la Biblia. Los libros del Antiguo Testamento es en su mayoría política. Claro. Si nosotros podemos revisar, es política, cómo deben gobernar los reyes, y ahí en los libros de los reyes hay reyes que gobernaron bien y reyes que gobernaron mal. En los jueces igual, cómo administrar justicia. Entonces, de Samuel, de Deuteronomio, todo es política. Claro, por estas 5 reformas que ustedes han mencionado, han compartido con la población, conmigo. Faltaría de la pensión, o sea. Claro, y también, perdón, de la falta de las pensiones. Vamos a quedarnos en las 4 reformas. Ya. En las 4 reformas para, en otra entrevista, compartir más acerca de lo que es evolución. Para irle dando a la población, o sea, no todo de golpe, claro, sino para que la población sepa qué partido político quiere gobernarnos, o sea, quiere administrarnos. Porque más de ser un gobernante es administrar que sea el gobierno local, provincial, regional o nacional, ¿cierto? O sea, por estas 4 reformas que hoy día han compartido, que falta una, que lo que es pensiones, ¿debo confiar? ¿La población debe confiar en ustedes? O sea, ¿por qué confiar en evolución? ¿Por qué? Básicamente porque nosotros no les vamos a crear más ministerios y pedirles o exigirles y obligarles a pagar más impuestos. No, al contrario, nosotros queremos que paguemos todos los ciudadanos menos impuestos y disminuir la cantidad de ministerios que tenemos porque son ineficientes y nos encarecen la vida. Eso es básicamente... José, una vez que son autoridades, se olvidan de todo. Lamentablemente, lo que tenemos nosotros actualmente no es política, es politiquería. Nosotros estamos estudiando, vamos a empezar una escuela de gobierno y que también le vamos a dar a conocer para que puedan interesados ingresar. La política es ciencia. Claro, se estudia. Claro, se estudia la política. Y lo que vemos ahora son politiquerías, chismes, denuncias, que quién se abrazó, quién se encontró con el otro. Eso no es política, eso es politiquería. Claro. Y nosotros hablamos acá de un estudio de la política. Digamos, y eso vende, eso se escucha. Pero, eso lo ves ¿qué ayuda? Cada rato. ¿De qué ayuda a la población? Claro. Mantenerla ahí ensimismada, distraída, mientras hacen leyes a favor de grupos de poder, claro, y eso es mercantilismo. Porque aquí nosotros nos identificamos con los emprendedores, porque los emprendedores ahorita los que llamamos informales, ellos son los que están sufriendo ahorita las consecuencias, porque como hay un desorden,